Malinali, Doña Marina, la lengua, múltiples nombres para una mujer, múltiples identidades para un enigma. La serie de eventos que transformaron radicalmente el mundo prehispánico, la conquista de México, tiene un rostro femenino ineludible, una figura central y sin embargo, profundamente misteriosa, la Malinche. Pero, ¿quién fue realmente esta mujer? ¿Una víctima del destino, una colaboradora astuta, una estratega visionaria, o la traidora que vendió su pueblo a los invasores? Hoy, vamos a tratar la historia de la Malinche, no para juzgarla con ojos del presente, sino para comprender su complejidad, para desentrañar los enigmas que la rodean y para explorar las múltiples perspectivas que han intentado definir su legado. Vamos a adentrarnos en un laberinto de preguntas y respuestas reveladoras. Prepárate para un recorrido por la vida enigmática y controvertida de la Malinche, la mujer que cambió el curso de la historia de México, y cuyo verdadero rostro sigue siendo un misterio fascinante e inquietante hasta nuestros días. La Malinche es un símbolo poderoso y polifacético. Representa la encrucijada de dos mundos, el choque brutal de civilizaciones, la complejidad de la identidad mestiza y las contradicciones inherentes a la historia de la conquista. Para algunos, es la traidora arquetípica, la mujer que facilitó la caída del imperio azteca, la culpable de la subyugación indígena, la personificación de la deslealtad y la colaboración con el invasor. Para otros, es una figura clave, aunque trágica, en la creación del México mestizo, una mujer inteligente y pragmática que supo navegar en un mundo convulso, utilizando sus habilidades lingüísticas y diplomáticas para sobrevivir y ejercer un cierto poder en un contexto extremadamente adverso. Ambas interpretaciones, y muchas otras intermedias, han coexistido a lo largo de los siglos, alimentando un debate apasionado y aún vigente sobre su verdadero papel en la historia. ¿Fue realmente una traidora a su pueblo, como la acusan algunos? ¿O fue, en realidad, una víctima de las circunstancias, una mujer esclavizada y forzada a colaborar con los conquistadores para sobrevivir? ¿O quizás fue una estratega astuta que supo utilizar su inteligencia y sus habilidades para ascender en un mundo dominado por hombres y conflictos? ¿O incluso una colaboradora consciente que vio en la alianza con los españoles una oportunidad para transformar su mundo y construir un futuro diferente? Exploraremos estas diferentes perspectivas, analizando las fuentes históricas disponibles, los testimonios de la época y las interpretaciones posteriores de historiadores y académicos, buscando comprender la complejidad de las motivaciones de la Malinche y la ambigüedad de su legado. Pero para entender realmente el enigma de la Malinche, debemos adentrarnos en los secretos de su vida personal, en los vacíos y las incertidumbres que rodean su origen y su trayectoria antes de cruzarse en el camino de Hernán Cortés. ¿Cuál fue su verdadero origen? ¿Era realmente de noble cuna, como algunos sugieren, o provenía de un linaje más humilde? ¿Qué idioma o idiomas hablaba realmente? ¿Cómo fue su infancia y juventud? ¿Qué eventos marcaron su vida antes de ser vendida como esclava? ¿Qué experiencias la moldearon y la prepararon para su futuro papel crucial en la conquista? Su vida antes de Cortés es un territorio oscuro y fragmentado, un rompecabezas incompleto donde las piezas faltan o están desdibujadas por el tiempo y la leyenda. Intentaremos reconstruir este pasado enigmático, buscando pistas en documentos antiguos, en relatos dispersos y en las interpretaciones más recientes de los investigadores, tratando de iluminar los rincones oscuros de su biografía y de comprender cómo su vida temprana pudo influir en sus decisiones posteriores. Y, por supuesto, no podemos eludir el enigma central de su relación con Hernán Cortés. ¿Qué tipo de vínculo unió a estos dos personajes tan diferentes, tan opuestos en origen y destino, pero tan inseparablemente unidos por la historia? ¿Fue una relación puramente instrumental, basada en la utilidad mutua y el cálculo político? ¿O hubo también un componente afectivo o personal, una conexión humana más allá de la mera conveniencia? ¿Fue amor, como algunos han romantizado? ¿O estrategia política, una alianza táctica para alcanzar objetivos comunes? ¿O simplemente supervivencia, una forma de adaptarse y prosperar en un contexto de violencia y caos?
La naturaleza exacta de su relación con Cortés sigue siendo un misterio fascinante, objeto de debate y especulación durante siglos. Exploraremos las diferentes interpretaciones de este vínculo enigmático, analizando las fuentes primarias disponibles, los testimonios de la época, y las lecturas contemporáneas que intentan desentrañar la complejidad de esta relación clave en la historia de la conquista. Finalmente, no podemos ignorar las leyendas negras que se han tejido en torno a la figura de la Malinche, las acusaciones de traición que la han perseguido a lo largo de los siglos, y el peso simbólico que este concepto ha adquirido en la identidad mexicana. ¿Fue realmente una traidora a su pueblo, como la representa la leyenda negra? ¿Vendió su lealtad por poder, por ambición personal o por alguna otra motivación oculta? ¿O es esta acusación una simplificación injusta, una forma de culpar a una mujer por un proceso histórico mucho más complejo y multifactorial? ¿Fue la Malinche una figura necesaria para la creación del México mestizo, como argumentan algunos, una catalizadora inevitable de una transformación histórica que habría ocurrido de todos modos? ¿O, por el contrario, su colaboración con los españoles fue un acto reprochable e imperdonable, una mancha indeleble en la historia de México? Desentrañaremos las leyendas negras que rodean a la Malinche, analizando el origen y la evolución de estas acusaciones, reflexionando sobre el peso de la traición en la conciencia colectiva mexicana, y preguntándonos si es justo o no juzgar a un personaje histórico del siglo XVI con los valores y las categorías morales del siglo XXI. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera traición de la Malinche no fue hacia su pueblo, sino hacia sí misma? ¿Y si el mayor enigma de su historia no reside en sus motivaciones políticas o estratégicas, sino en la pérdida de su propia identidad, en la fragmentación de su ser en un mundo de fronteras borrosas y lealtades divididas? Porque la Malinche, al convertirse en intérprete y consejera de Cortés, se situó en un territorio liminal, en la frontera entre dos mundos irreconciliables. Dejó atrás su lengua materna, su cultura original, sus dioses ancestrales, para adoptar la lengua, la cultura y la religión de los invasores. Se convirtió en un puente entre dos civilizaciones, pero también en una figura desarraigada, ambigua, sin una identidad fija y definida. ¿Qué significó para ella vivir en esa constante tensión, en ese perpetuo estado de transición, sin pertenecer completamente ni a un mundo ni al otro? ¿Qué precio pagó en términos de sufrimiento personal, de alienación y de pérdida de sí misma? Este quizás sea el enigma más profundo y conmovedor de la Malinche, el secreto oculto tras su imagen pública controvertida y su papel histórico trascendental. Esta dimensión personal y existencial de la Malinche, intentando imaginar su mundo interior, sus sentimientos más íntimos, sus posibles dilemas morales y su lucha por construir una identidad coherente en un contexto de profunda transformación y desarraigo cultural. El costo humano de la conquista, sobre el sufrimiento individual que se esconde tras los grandes eventos históricos y sobre la tragedia de aquellos que, como la Malinche, quedaron atrapados en la encrucijada de la historia, perdiendo quizás algo esencial de sí mismos en el proceso. La Malinche es mucho más que una figura histórica controvertida. Es un espejo enigmático donde se reflejan las contradicciones, las ambigüedades y las heridas abiertas de la historia de México. Una mujer que desafía las categorías simplistas, que nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas y que nos invita a mirar el pasado con una mirada más compleja, más matizada y más humana. Un enigma que, a pesar de los siglos transcurridos, sigue resonando con fuerza en el presente, interpelándonos sobre nuestra identidad, nuestro pasado y nuestro futuro como mexicanos y como seres humanos. Si este viaje a través del enigma de la Malinche te ha intrigado, si quieres seguir explorando misterios históricos y las historias ocultas, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad de exploradores de lo desconocido y activa la campana para no perderte ningún misterio. ¿Te resultó revelador este video sobre la Malinche? Déjanos tu like para apoyarnos y seguir creando contenido fascinante. Y comenta, ¿qué opinas tú de la Malinche? ¿Traidora? ¿Víctima? ¿Estratega? Tu opinión nos interesa. Te leemos en los comentarios.